Hola, Cristo. De nada, se llame, onda. Pues estoy muy contenta de que estés aquí. Y un placer de poder ayudarte y sumar en este precioso y pequeño gran proyecto que estás gestionando y creando. Sí, me encanta que me digas esto porque de alguna manera siempre estás en todos mis proyectos, ¿no? Y siempre has estado y ahora estábamos haciendo como el cálculo detrás de cámara de cuánto tiempo hace que nos conocimos y nos escogimos como mejores amigos. Y hace 24 años, nada más y nada menos, ¿no? Sí, sí, fue rápido, pero sí. Más de 20 añitos. Toda la vida, Toda la vida. prácticamente, ¿no? Momentos muy juntos, momentos muy distanciados, pero de alguna forma siempre ahí, ¿no? Sabiendo que, Sí, que uno estaba para el otro en momentos determinados. Aunque aunque físicamente no estuviésemos presentes. Bueno, me encanta que estés hoy aquí. Me encanta que hayas sido una de mis estrellas dentro de este proceso que me ha tocado vivir. Me encantó el momento, de hecho, fuiste de las primeras personas que se enteró de mi diagnóstico y las primeras personas con las que contacté y confié en mi vida en ese momento, porque ahora no nos explicarás, pero eres experto en nutrición y en deporte. Y cuando me diagnosticaron de cáncer, pues tu nombre fue de las primeras personas que se me vino a la mente, ¿no? Y para mí ha sido muy bonito y quiero agradecerte que hayas hecho este camino tan llevadero y lo hayas hecho tan especialmente sensible para mí y para lo que yo necesitaba, porque no es lo mismo ponerte en manos de un profesional que ponerte en las manos de un profesional y además amigo, ¿no? Y amigo al que quiero y al que admiro, con toda mi alma y con todo mi corazón, no solo por el profesional que eres, sino por la persona que eres, ¿no? Fuera de cámara muchas veces decimos que me dices que admiras mi resiliencia y mi forma de levantarme ante las adversidades, pero hoy quiero decirte públicamente que esto también es algo que he aprendido de ti mm, y que me ha encantado acompañarte y sentirme acompañada durante toda esta vida y que, bueno, estaré en tu vida hasta que esto se acabe aquí y en otra te voy a buscar también. ¿Vale? la vida es paralela. La comunidad en vidas paralelas. Sí. Voy a ceñirme a la estructura de Yamileando y te voy a preguntar quién eres. Y me gustaría que, pues, que tú te definas, que me digas quién eres, qué es lo que haces y qué haces hoy aquí, ¿no? O sea, qué has hecho durante el proceso para que hoy estés aquí compartiendo con nosotros, pues, mi historia y cómo has formado parte de ella. Bueno, un poquito, primero agradecerte el estar aquí, saber lo importante que eres para mí y mi vida y todo lo que has sido de una manera y de una manera u otra, ahora desarrollas ese trabajo como psicólogo, ayudas a mucha gente, pero a mí me lleva ayudando y haciendo terapia toda la vida, como bien hablábamos, lejos o cerca, pero cuando te necesitaba ahí estaba y siempre me dabas esos tips que necesitaba escuchar y todas esas cosas que otra persona no me podía decir o no se atrevía a decirme. Entonces yo agradecido de estar aquí, de poder ayudarte y de formar parte de tu vida día a día, hora a hora y lejos o cerca, pero siempre ahí juntitos cuando necesitan. Respecto a mí, soy técnico superior en dietética y tengo un técnico superior en acondicionamiento físico, en la cual regento un pequeño local funcional en grupos reducidos, donde abarcamos temas de salud, tanto dietéticos como fisiológicos. Entonces, me he dedicado prácticamente casi toda mi vida, llevo más de 15 años trabajando en el sector y donde obtengo esa parte intangible de las personas con diferentes problemas, tanto de articulares como físicos, como digestivos, como patológicos. Entonces, esa parte, como te digo, intangible me llena, me hace ser más profesional y absorbo, como te decía en tu caso,
esa fuerza y esa lucha y esas ganas por mejorar y por crecer frente a esas adversidades. Entonces, la verdad que es un trabajo que me llena mucho, ¿sabes? Tengo la suerte de hacer lo que me gusta y en su caso poder beneficiarme de esa energía interna de cada persona que cada día valoro y veo tanto en el gimnasio como en la consulta nutricional. Entonces, tu caso en específico, la verdad que honestamente se me salió un poquito de los contextos a lo que estaba acostumbrado a abarcar. Sí, es verdad que trabajaba de ciertas patologías digestivas, pero no con ese grado de de amplitud y con esa responsabilidad a la cual me sentí orgulloso de aceptar y valorar para poder ayudarte. Y bueno, dentro del contexto, pues no nos fue mal, lo intenté hacer de la mejor manera que podía, informándome y buscando bastante información acerca del tema, información que había tocado muy por encima en las diferentes formaciones, y obviamente va a ser un hilo, un camino en lo que probablemente voy a especificar un poquito más, porque desgraciadamente está a la orden del día todo esto y como te digo, me satisface el poder ayudar a personas con esa capacidad de lucha y con ese gran problema que muchas veces nos preocupamos por muchísimas cosas que no lo tienen y cuando realmente hay una situación de este tipo es cuando ves la lucha y la fuerza que podemos llegar a tener y que todo el mundo no puede tener. Por eso te idolatro tanto en ese aspecto, porque a mí me costaría muchísimo afrontar un proceso de este tipo. Es una lucha, es agotador, ¿no? Pero creo que cualquier persona en una situación como esta, o mejor formulado, creo que no somos capaces de la fuerza interior que podemos llegar a tener hasta que nos vemos en una situación como esta, ¿no? De lucha por tu vida o te mueres. No queda de otra, ¿no? Es literal. Recuerdo cuando contacté contigo porque necesitaba cuando me diagnosticaron, eh, yo necesitaba todas las variables que estaban de mi mano, poder tenerlas controladas y poderlas mejorar de cara al tratamiento y a mi futura calidad de vida y a mi futuro bienestar, ¿no? De lo primero que hice fue intentar crear unos hábitos saludables en cuanto a la alimentación, porque es verdad que no soy una persona que como estrictamente o comía precisamente mal, pero tampoco comía bien, ¿no? Como para estar nutrida y estar bien alimentada. Y, y recuerdo que cuando contacté contigo me hiciste una pregunta y me dijiste cuál es tu nivel de compromiso con la dieta. Y yo te dije un 10 y tú me dijiste, no, un 10 no, no puedes empezar así porque esto puede acabar mal, ¿no? Y recuerdo la respuesta que te di que fue, es un 10 de compromiso porque yo no vengo aquí por estética, ni vengo por estar más tonificado, vengo por salud, ¿no? Vengo a luchar por mi vida. Y recuerdo que esa respuesta fue característica porque ese día, cuando salí de allí y me comprometí realmente con el proceso, recuerdo que estuve 3 meses cumpliendo el protocolo que me estableciste, que ahora hablaremos de él, de forma rigurosa. Y han sido los 3 meses de mi vida donde mejor me he sentido, no solo en salud física, sino también en salud emocional. El quitar toda esa parte que quitamos de alimentos, de que al final son alimentos que a mí no me sentaban bien y que en general no sientan bien, pero cómo damos por hecho en el día a día y aceptamos que nos enfrentamos a un montón de malestar que creemos que son cosas de fuera que no podemos cambiar y no nos paramos simplemente a pensar que el tema de hasta una nutrición, ¿no? Que al final somos lo que comemos, puede llegar a condicionarnos tanto y estamos volviéndonos locos buscando fuera explicaciones a cosas que realmente pueden partir de algo tan básico como es la dieta, ¿no? O sea, me encantaría que puedas explicarnos el protocolo que elegiste utilizar conmigo y que nos argumentes un poco el por qué No. decidiste hacer eso. Obviamente es súper importante la alimentación que en todo nuestro ámbito fisiológico y psicológico, porque al final el consumir diferentes tipos de nutrientes no, diferentes nutrientes
o dosis muy altas de cada nutriente. Al final tenemos que consumir un poquito de todo según concepto. Tampoco hay que demonizar, como están ahora, quitar todo al 100%, pero realmente saber cuándo tenemos que comer, las cantidades y por qué hacerlo. Es verdad que obviamente, aunque creamos que no, tenemos mejor salud alimentaria hoy en día. Hay más controles, tenemos más información, etcétera, pero la gente está teniendo las mismas dudas que hace 20 años porque hay mucha información y al final es abrumadora y estamos, te digo, en un contexto de esto sí, esto no, esto será verdad, esto será mentira, por toda esa información. Como te decía, pensamos que los abuelos comían, vale, mejor. En teoría sí, que cultivaban sus alimentos, pero también utilizaban muchos pesticidas que al final también tienen algo que ver con todos los procesos que están pasando y con las enfermedades, tanto inmunológicas como oncológicas, que están teniendo que ver ahora en futuras generaciones. ¿Sabes? Están estudiando mucho acerca del tema porque al final modifican genéticamente muchas estructuras y de ahí que estén apareciendo todas estas patologías. Obviamente ahora nos enfrentamos a un factor como el estrés que es muy condicionante y no nos damos cuenta, pero respecto a la calidad de vida que tenemos, aunque hacemos más deporte, como mejor, ese estrés, esas condiciones que tenemos diarias de saturación, celularmente nos está afectando muy mucho. En tu caso, como bien dices, no tenías una alimentación eh, muy mala en contextos generales, sí deficitaria en ciertos nutrientes, ¿vale? Muy espaciada en el tiempo, picoteabas mucho, entonces faltaba, como te digo, una valoración complementaria de lo que estaba pasando, valorando, haciendo una pequeña anamnesis y viendo lo que ingerías, lo que comías y valorando esa analítica, que obviamente dentro de los parámetros de la patología, el resto de valores estaban bastante bien, a pesar de que no seguía esa alimentación tan equilibrada. Decidí pasar a un protocolo bajo en hidratos. No llegaba a ser cetogénico porque era más complejo y exponerte al estrés directamente de él. La idea era intentar adaptar ese protocolo bajo en hidratos a un posterior protocolo cetogénico. Pero hay múltiples estudios y hay mucha controversia en respecto a las dietas cetogénicas en pacientes oncológicos, en cómo la célula se alimenta predominantemente de glucosa. Ahí está la controversia, hay estudios que sí, estudios que no. En tu caso, no hacías una gran ingesta de hidratos de carbono, entonces me pareció un protocolo bastante equilibrado a seguir, una por saciar un poquito esos picos que generabas picoteando con sobre todo fuentes de azúcares o alimentos procesados, aunque no fueran muchos, pero al final nos generaban esos picos en el cuerpo de querer otra vez consumirlos. Entonces teníamos ahí ese pequeño vaivén unido al estrés emocional que nos crean ese tipo de alimentos, como hablábamos inicialmente. Entonces, por una parte, era una manera de saciarte, de equilibrarte mucho mejor, tanto con un predominio de proteínas y grasas, a su vez con una prevención frente al proceso que íbamos a encontrarnos. Vale, no fue inmediato, fueron 3 meses antes de empezar con todo el tratamiento. Entonces teníamos un tiempo para intentar instaurar ese protocolo, para que te sintieras más cómoda, más saciada, más segura y obviamente que tu metabolismo estuviera lo más fuerte posible para atenuar los efectos de la terapia. Entonces con ello, por esa parte, como te digo, teníamos esa ganancia y por otra cuando se complicara un poquito la cosa, cuando nos costara el ingerir ciertos alimentos. Las grasas es un nutriente bastante calórico, entonces por ese aspecto en pequeñas cantidades podíamos también aumentar esa ingesta calórica que dado el estado que te ibas a encontrar, iba a aumentar esa tasa metabólica, ese consumo de calorías por tu cuerpo y de una manera más fácil de poder meterte el alimento en pequeñas cantidades. Al final, si gramos en una cucharada de aceite de oliva, tenemos 100 calorías, ¿sabes? Entonces, o algún aceite de coco, igual que un puñado de frutos secos. Entonces, por ahí
podíamos aumentar esa ingesta calórica que derivado a un hidrato de carbono o a otro tipo de nutrientes, la cantidad es bastante copiosa, bastante grande. Y dado a los estados que nos íbamos a encontrar respecto a las devoluciones, malestares, etcétera, nos iba a costar mucho el llegar a ese cómputo nutricional que necesitaba. Entonces, esas son las principales razones por las que decidí derivarte a ese tipo de protocolo. Protocolo que yo creo que tampoco te costó mucho instaurar. Es verdad que inicialmente, como todo, hay una adaptación inicial y esos pequeños picos de azúcares al principio se magnifican un poquito más, pero la clave es que una vez instaurado ese protocolo, disminuyeran esos picos, esos malestares y pudiéramos tener el cuerpo capacitado o de la manera o lo más completo posible para enfrentarnos al proceso que venía, que venía en camino. Sí, y lo conseguiste, ¿no? Yo recuerdo que salí convencida de tu consulta cuando me explicaste el protocolo que íbamos a seguir y no me costó llevarlo a la práctica porque iba muy concienciada de que eso para mí era lo que yo podía hacer para agarrarme a la vida en ese momento, ¿no? Tanto eso como la ayuda psicológica que precisé en ese momento, eran como las dos cuerdas seguras que a mí me ataban a la vida, ¿no? Y lo que de alguna manera me hacía controlar que yo tenía el control de ciertas variables a las que poder agarrarme y no sentirme totalmente perdida, ¿no? Y totalmente eh, a la deriva, por decirlo de alguna manera. Era una de las pocas cosas que me hacía tener el control de la situación. Como te digo, recuerdo que para mí el protocolo fue o me hizo sentir muy bien a nivel físico y a nivel cognitivo. em, y recuerdo lo estuve desde prácticamente junio hasta finales de octubre, noviembre, cuando ya empecé con la quimioterapia, que fue el propio oncólogo el que me dijo que no era tan importante regirme al protocolo porque me generaba mucho estrés y que mi cuerpo en ese momento estaba también como muy estresado y que me iba a pedir más azúcar de lo normal y que bueno, que en ese momento me podía permitir ese lujo, ¿no? Porque ya bastante estaba haciendo, lidiando con la situación aquella. Y recuerdo cuando te lo dije que también tú supiste abordarte también muy bien a eso, ¿no? Y me dijiste, ¿cierto? Tu oncólogo tiene razón, intenta cumplirlo todo lo que puedas, pero tampoco te tortures cuando no puedas hacerlo, ¿no? O sea que en ese sentido, Una de esas partes de las planificaciones dietéticas es un poquito adaptarse y hacerle saber a la persona que, que dentro de esas pautas pueden ser modificables. Obviamente, si tenemos 5 días haciéndolas bien por uno, no nos va a empeorar ese protocolo. Es verdad que a lo mejor una dieta cetogénica, entrar en ese protocolo, que no era tu caso en sí, cuando nos lo saltamos se complica un poquito la cosa y cuesta volver a instaurar el que nos podamos alimentar la célula de las cetonas. Bueno, son procesos más, más complejos que tampoco vamos a explicar porque la gente no lo entendería y nos alargaríamos mucho. Pero sí es verdad que hay que buscar ese equilibrio entre la alimentación, entre lo que estamos pasando y entre la vida, el día a día. Un poco eso lo explico a los clientes que también tienen que disfrutar de esos momentos, de ese, de ese placer que nos da la comida y más que el placer en sí también de las personas que rodean, al final siempre las comidas están rodeadas de aspectos sociales, entonces no es solo la comida en sí, sino también con quien la disfrutamos. Entonces, hacerles entender lo que está pasando en su cuerpo y cómo pueden flexibilizar esa planificación que recomendamos o que proponemos. Obviamente no hay nada blanco y negro, siempre tiene sus matices. Entonces, el explicar esos matices eh, eh, da un plus a esas personas. Al final, eh, todo lo que impongamos, al final las poblaciones que damos las poblaciones siempre son restrictivas. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a salir un poquito. Entonces, un armado de filos muchas veces el confiar entre comillas, en tu caso un poquito estás más presionada, no es a lo mejor como un caso de composición corporal, un caso más estético.
Entonces los casos de la patología se rigen un poquito más a la planificación que una persona, como te digo. Aún así, aunque sean diversos los objetivos y un objetivo sea más flexible eh, respecto a los cambios físicos, también hay que ser equilibrado y comprender por cuándo podemos hacer una cosa o cuándo no. Y no olvidar que somos humanos, que somos personas y que también tenemos nuestros pequeños errores por decirlo de alguna manera. Vale. Me gusta que digas esto, porque era un tema también con el que quería enlazar, porque aquí yo te estoy hablando de cáncer y el método que yo utilizo cuando ya estoy diagnosticada para enfrentarme a un tratamiento hospitalario que sé que me va a tumbar, ¿no? Que sé que va a coger mi metabolismo, lo va a dejar hecho mierda, por decirlo de alguna manera, y nos estábamos preparando de alguna manera como para cómo voy a afrontar toda esa toxicidad, ¿no? que van a meter en mi cuerpo y cómo voy a terminar este proceso. Pero me gustaría, Cristo, que pudiésemos hablar de la importancia de la prevención, ¿no? Y de instaurar estos hábitos saludables de tanto de comida como de deporte a la hora de prevenir y hablando más de prevención, de prevenir ciertas enfermedades que obviamente aumentan en prevalencia y en incidencia cuando la persona no tiene unos hábitos saludables de dieta y unos hábitos saludables de deporte, ¿no? Como ejemplo, como es mi caso, o sea, no soy ni una persona que lleve una dieta estricta ni que tenga un método saludable de alimentación estricto, y tampoco soy una persona que sea que necesite el deporte diario. Quizás sí que lo necesite, pero yo no le doy la importancia que tiene para lo que debería de darle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta parte de prevención, eh, me gustaría que tú como profesional, pues nos las expliques un poco, o sea, la importancia de esa comida y de ese deporte en nuestro día a día, que normalmente es algo que es para nosotros, ¿no? De autocuidado, y cuando entramos en el ritmo del día a día lo vamos dejando como de lado y al final es como, venga, como cualquier cosa y hoy si no entreno tampoco pasa nada, ¿no? Sí, deberíamos darle bastante importancia tanto al deporte como a la alimentación. Al final es la mejor medicina que nos podemos automedicar. Yo creo que podemos también, obviamente, tener un contexto equilibrado entre ambos, no llevarlos al extremo, pero obviamente al cuerpo hay que exponerlo a situaciones de estrés, tanto con el deporte, ya que los ponemos todo el día con la vida que llevamos. Deberíamos si no todos los días, al menos entre 4 o 5 veces a la semana. Pero realmente la actividad no hace falta hacer deporte día a día, pero simplemente con subir unas escaleras en vez de un segundo piso en ascensor, ya tendríamos algo más de actividad. Eso, si lo repetimos 4 o 5 veces al día, el cuerpo estamos generando algo de actividad. Pero perfectamente podríamos trabajar a diario el cuerpo, tanto con una actividad de fuerza como una actividad de más cardiovascular, como caminar, siempre llegan un ratito, ya tanto en el aspecto físico como psicológico, ese ratito que nos desconectamos de nuestro día a día, de nuestra vida, de nuestro mundo y disfrutamos de esa pequeña soledad, dándonos la mejor terapia que podemos, como te digo, de la medicina. Eso ya de por sí, con todo un tratamiento de fuerza que es tan necesario para todos realmente. Como ¿Por qué es tan importante ahora los ejercicios de fuerza? ¿Por qué todo el mundo habla de hay que hacer ejercicio y hay que incluir la fuerza, hay que... obviamente la masa muscular es vida y cuando tenemos bastante masa muscular, que al final la promovemos con la fuerza, nos ayuda a luchar contra todos los patógenos externos que han podido crear, refuerza el sistema inmunológico, nos ayuda con la densidad ósea, etcétera, etcétera. Entonces, todos deberíamos trabajar la fuerza. La fuerza no pensemos, tenemos un pensamiento erróneo de tengo que levantar 200 kilos en peso muerto. Fuerza es oponerte hacia algo, el hacer una pequeña flexión contra la pared, es un entrenamiento de fuerza. Hay diferentes maneras de trabajar la fuerza, pero obviamente fomentar el que esa masa muscular prevalezca, como te digo, tanto la masa muscular, que al final nos va a ayudar como soporte estructural, nos va a ayudar con la densidad ósea,
nos va a ayudar con todo el contexto general, como digo, físico y psicológico, a reforzar el sistema inmunológico, a mejorar capacidades cognitivas, etcétera, etcétera. La verdad que tiene una multitud de propiedades que te digo, no hay medicina que pueda abarcar tantos aspectos como el entrenamiento y el deporte. Es curioso porque los oncólogos cuando te pautan tratamiento ante toda la sintomatología que tú le muestras, lo primero que te dicen antes de recomendarte ningún fármaco es esto lo mitigas con deporte. Esto se mitiga con deporte, ¿no? Y nosotros hemos tenido esta conversación muchas veces fuera de cámara, de yo decirte, estoy postrada en una cama, no me puedo ni mover. ¿Cómo pretenderá mi oncólogo que yo haga un ejercicio de fuerza o que yo haga deporte, ¿no? Tú sabes la frustración que yo he vivido con esto, ¿no? Con esta parte. Y, y como me has dicho, ¿no? De esto justo que estás expresando ahora, de no hace falta que levantes 200 kilos, simplemente darle a tu cuerpo un poco de movimiento y que él sienta, ¿no? Que se está moviendo. O sea, ¿cómo podemos adaptar em, a los procesos individuales que están viviendo las personas esta parte de no puedo hacer el deporte que yo estoy interpretando que me están pidiendo y puedo personalizarlo o ajustarlo a la capacidad que yo tengo ahora mismo para poder ejercerlo, ¿no? ¿Me expreso? ¿Me Sí, explico? sí, lo estoy entendiendo. Obviamente, el hacerle ver que a más o menos, como estamos hablando ahora, podemos hacer diferentes tipos de actividades y obviamente individualizar siempre bajo la mano de un profesional y intentar individualizar cada caso por diferentes aspectos. Al final, aunque estamos pasando procesos similares, cada persona es individual, cada persona va a tener diferentes patologías, diferentes morfologías. Entonces, dentro de ahí, buscarle el contexto de un poco de actividad en diferentes situaciones. Van a haber días que por las terapias van a estar peores, días mejores, van a hacerle ver que hormonalmente todo esos aumentos de endorfinas que nos puede generar después de hacer deporte, después de pasar esa frontera de, bueno, me levanto, voy a hacer algo, en tu caso como hacía pues el yoga, por ejemplo, de bueno, pues hoy no puedes ir al gimnasio, hazte un poquito de yoga en casa, hazte un poquito de movilidad, salta a caminar un poquito. Ese esfuerzo, aunque sea difícil, en comprometerte con cada uno consigo mismo y el seguir luchando de esa manera en el sentido de que después me voy a sentir mejor. Ahora no tengo ganas, estoy postrada en la cama, el sillón, dolores, etcétera, toda la sintomatología que aborda la terapia tan agresiva que de la quimioterapia, pero sí el promover eso, bueno, pues hoy no tienes ganas, vamos a hacer esto, que hoy no tienes, vamos a hacer otra cosa. Entonces buscar ese juego con cada persona para darle la dosis que necesita diariamente. Y dentro de lo que hablábamos antes con el tema de alimentación, hay días bueno, que por diferentes motivos no se va a poder o no se va a querer, que si hacemos si 4 o 5 sesiones a las semanas de deporte, se puede permitir que tengamos nuestros días, que tengamos nuestro malestar y que ese día te puedas quedar en la cama, aunque no sea lo correcto, ¿vale? Pero sí esa flexibilidad de permitirte ese día off que todos podemos tener, ¿vale? Pero que no se convierta en un hábito, que ese día off que se convierta en una recidiva diaria de ya no querer hacer nada, que sea el comienzo de no querer movernos, porque al final, como te digo, nos va a complementar y nos va a ayudar muchísimo frente a la terapia, tanto para ayudar a revertir los procesos, como para ayudar al cuerpo a post tratamiento a volver a recuperar su estado inicial, o al menos no empeorar el estado en el que empezamos. Entonces con eso ayudamos, como te digo, a la caquepsia, ayudamos a la osteopenia, ayudamos al, al organismo en todos sus contextos a poder restablecerse dentro como te digo, de la terapia tan agresiva con la que nos vamos a encontrar. Vale, ¿cierto? Todo eso que dices. En mi caso, por ejemplo, tuve que suspender todo, ¿no? Bueno, todo lo que yo creí que podría llevar, ¿no? Hubo un momento que me desvinculé del protocolo de nutrición, hubo un momento que me desvinculé de esta parte de deporte como yo lo tenía establecido. También es verdad
que yo, aún teniendo todas las herramientas que tengo, reconozco que he sido muy autoexigente conmigo y gran parte de la frustración con la que he tenido que lidiar ha sido muchas veces por las exigencias que yo me ponía a mí misma, ¿no? Y lo que se supone que yo tenía que hacer. Para mí, cuando yo te decía, hoy he hecho yoga, para ti ya era suficiente y para mí era una mierda, no era suficiente porque yo quería poder empezar con los ejercicios de fuerza, que era lo que me había pedido el oncólogo, ¿no? Este proceso en el que tengo que, pero no puedo, esta lucha interna, ¿no? Que vivimos las pacientes, entiendo que tú también lo verás en población con otras patologías, ¿no? Quizás de movimiento en el gimnasio y demás. O sea, como profesional, em, ¿a qué me anclarías? ¿A qué me dirías que tengo que agarrarme para poder seguir de alguna manera conectada a ese protocolo y a ese tengo que cuando yo no puedo, no tengo ganas, no quiero? Obviamente lo primero es poner de tu parte. Obviamente vas a ser la primera en, en tener que predisponerte a poder hacerlo, aunque tu estado de ánimo no sea adecuado. Quizás también el tener gente a tu alrededor que promueve ese, el que te promueva a hacer ese ejercicio también puede ayudar, o que las personas que estén a tu alrededor tengan bastante relación con el deporte, también puede ayudar. Y como te decía, que hacerte entender también que esa posición de yoga en el cual tú soportas tu peso corporal, estás ejerciendo una fuerza en tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, el decirte, bueno, pues no me siento con ganas de ir a un gimnasio, o ir a caminar, no quiero salir de casa, aunque es lo que necesites, esos 20, 30 minutos que puedas hacer de yoga, encontrarte con ti misma, desconectando un poco del mundo, como te digo, haciendo posiciones que al final vas a soportar tu peso corporal, estás ejerciendo una resistencia con tu cuerpo, resistencia que es fuerza, transformada en fuerza, en otra parte de fuerza, como te digo, tenemos el contexto de cuando tengo que levantar 200 kilos para hacer fuerza. Entonces, hacerles ver que ese ratito en casa también es parte de la fuerza, ¿sabes? Y no agobiar, ¿vale? No aumentar ese estrés y ese agobio con todo el proceso. Ser equilibrado, como hablamos al principio, con esa persona, con ese estado, y de buenas maneras hacerle ver que necesita eso, pero no imponérselo, ¿sabes? Al final, como te digo, toda imposición al final genera rechazo, obviamente, en todos los contextos. Entonces, una buena información y unas buenas pautas para que entiendan por qué lo necesitan, y que diferentes procesos, aunque no sean lo exactos a lo que mandemos inicialmente, ese equilibrio, esa transición, esa adaptación a lo que podamos o no podamos, dependiendo del estado en que estamos, al final es lo que va a prevalecer en líneas generales. Entonces, yo creo que una buena información y un buen profesional eh, apoyando todo el contexto, uno junto a lo que te digo, a tus ganas, a toda la gente que te rodea, etcétera, yo creo que la primera cuerda a las que nos debemos sostener, a ver, buscar esa fuerza, esas ganas en esas pequeñas cositas que aunque quedamos que no, como decías tú, que para ti era una mierda, pero para tu cuerpo esos 20 minutos le beneficiaban muy mucho el salir de tu cuarto, ir al comedor, poner una alfombra y ponerte a hacer un poquito de yoga, como me comentaba. Entonces, yo creo que es la mejor reseña, la mejor propuesta que podríamos hacer. Sé que es difícil, sé que es complicado, obviamente, pero igual que todo profesor que se enfrenta, y es una herramienta más, un- una gotita más para ese vaso de líquido que no va a ser, que en ese caso se tiene que llenar para que nos podamos hidratar, buscando la metáfora, y nos sintamos un poquito mejor con el proceso. Sí. Me gustaría saber cómo, cuando te conté que tenía cáncer, ¿cómo lo viviste tú de forma profesional? Cuando sentiste, porque primero lo sentirías, ¿no? Que te iba a pedir ayuda y ya luego te lo dije abiertamente, ¿no? Como profesional, ¿cómo te enfrentas tú
a esa situación, partiendo de la base de que yo era tu amiga Fue también, ¿no? complicado el separar la parte de amistad, de cariño, de amor con el proceso. Obviamente me implico muchísimo como te decía inicialmente, para mí fue ¿sabes? Un reto como la voy a ayudar sí o sí y voy a, a documentarme de todo lo que pueda dentro de mi contexto y voy a ayudarla, pero realmente fue un palo para mí, pero a su vez me ha alimentado de tus ganas y tu fuerza como siempre te lo he hecho saber, ¿sabes? El encontrarse con ese contexto y las ganas de luchar, de, de buscar las herramientas para poder soportar esa situación y salir de ese contexto, para mí te digo, era una fuerza interna que me ayudaba junto con todo el cariño que te tengo, ¿sabes? Y toda la situación, pero obviamente no fue fácil de asimilarlo. Pero bueno, al final, como te digo, con tus ganas y tu fuerza que me llegaba internamente, de manera empírica, como el que dice, pude separar una cosa y otra e involucrarme en tu caso al 100%. ¿Eh? Y, y, y bueno, y contento en el aspecto de que, bueno, instauramos ese protocolo, que lo pudiste seguir, en que podamos enfrentar dentro de lo que ya sabíamos que iba a ser difícil, la mejor manera a tu organismo. Y aquí estamos, Acá estamos. ahí estamos. Y hablando de empírico, o sea, lo guay que era hacerme las analíticas semanales y decirte estoy perfecta, ¿no? Porque en todo el proceso no hubo ni una sola vez que las analíticas no estuvieran bien, ¿no? Y eso creo que era lo que a mí me hacía agarrarme tanto y tan fuerte a, coño, lo estamos haciendo bien, ¿no? No tuvieron que pararme nunca las quimios, no tuvieron que... Era como esa parte objetiva que podíamos medir, que podíamos de alguna manera controlar, de decir lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí, por eso es tan importante esas valoraciones, esa amnesis completa. Al final no puedes, no puedes valorar lo que es intangible. Entonces, siempre hay que poder valorar, tanto en los casos nutricionales como en los casos físicos en el deporte. Al final, tener siempre anotaciones y valoraciones de hacia dónde vamos para poder modificar y poder seguir. Que es verdad que en tu caso, bueno, tenías la facilidad entre comillas, de que te estamos haciendo por todo el proceso, teníamos asiduamente esas analíticas, pero realmente que es un poquito más complejo de la población general el que siga las pautas que le das, ¿sabes? Porque al final, por X o por Y, eh, mm, perdemos pacientes sí, o clientes en el caso de que sea un tema más físico, por no querer seguir nuestros protocolos que se deberían seguir, valorando inicialmente a medio y a largo plazo todo el proceso que estamos llevando. Entonces, a lo mejor inicialmente cuesta un poquito más, las analíticas vienen con las analíticas y demás, pero después, pasados los 3, 4, 6 meses que pedimos nuevas analíticas para hablar ciertas cosas, ya se complica un poquito la cosa porque no quieren seguir las pautas. Entonces al final, como te digo, sí, me puedo sentir bien, pero lo que no puedo medir No puedo valorar, ¿no? Qué contexto, impacto positivo. es un contexto que se queda en el aire al final. Sí, a mí me resultó curioso porque no era la primera vez que me ponía en una a dieta contigo. Bueno, ¿te acuerdas de cuando vivía en Madrid que hicimos un protocolo también? Nutricional. Que te dije que me metieras lo que quieras, pero que me dejaras el café y el donut después de comer. Lo vas a Y hacer. me lo mandaste con el café y el donut. Al final, una de las cosas de la anamnesis es adaptarse a esa persona. Por eso también son un proceso que hacemos progresivamente. Oye, al final no hay varitas mágicas. Muchas veces las personas llegan a la consulta y se piensan que tienen una varita mágica y al final la constancia es lo que va a prevalecer sobre todo y no hay más. Al final es intentar establecer ese protocolo, seguirlo a cabo y adaptarte a esa persona. A esa persona y no poner nada, como hablamos al principio, no imponer nada. Entonces, ser flexible con ellos. Al final era una cosa de que tú no te podías quitar,
Entonces buscamos el momento adecuado para poder tener ese ratito dulce, como te dice, ese momento placentero tuyo. Entonces el mejor momento que teníamos era o antes o después de entrenar, dependiendo de la sesión que tuviéramos. Y ahí lo instauramos y lo instauramos dentro de tu cómputo nutricional. Y bueno, no era la mejor opción del mundo, pero una opción que a ti psicológicamente te ayudaba muchísimo a seguir con tu día a día, con todo el protocolo y con tu vida. Entonces, como hablamos inicialmente, el adaptarnos a ese contexto, al final lo que va a prevalecer es el que tú siguieras haciendo esa alimentación manual. A lo mejor sí, quizás era mejor mandarte ahí 2 tortas de arroz con pechuga y 20 gramos de frutos secos, hablando de, hablando de encerrado. Pero eso lo ibas a hacer un mes. Ya al siguiente mes, en vez de ese donus diario, te ibas a comer 3 al día. Y al final ese protocolo, ese mes que hubiéramos ganado, supuestamente con las mejores pautas y las mejores condiciones, le vamos a perder en 2 semanas y volveríamos a empezar, que es un poquito lo que le pasa a la población general, que durante la semana seguimos esas pautas equilibradas y el fin de semana nos estaremos viendo mal y claro porque perdemos todos los hábitos unidos a que tenemos menos actividad, menos estrés, menos cómo nos relajamos y venga ya esto, Sodoma y Gomorra. Y al final el pez que se muerde la cola, siempre empezamos el lunes de igual manera, de lunes a viernes genial, el fin de semana me excedo completamente, no tengo menos actividad, ¿Eso está mal? como de todo. Obviamente está mal porque, como te decía, tenemos que adaptarnos a la presión social, tenemos que disfrutar también, pero disfrutar con ciertas limitaciones. Con ciertas limitaciones es decir, bueno, si yo tengo un evento a la semana, tengo un cómputo semanal X, si yo tengo instaurado esa comida trampa que le decimos malamente, mal hablada, de X calorías y nos comemos 2, 3 comidas de ese tipo, al final ese cómputo semanal se va a perder, se va a romper y volvemos al punto uno el lunes, obviamente. Entonces no terminamos de avanzar, nos estamos sacrificando toda la semana y es el mismo contexto, pero así el 90-95% de la población siguen esas mismas pautas. El tema del alcohol, por ejemplo, que al verlo en líquido, que no es algo sólido, que es un poco intangible en ese aspecto, pero tiene bastantes calorías, entonces son sumatorios a los que aumentan esas calorías en la dieta. Entonces, ya fuera de lo que nos puede producir el alcohol, etcétera, etcétera, y tabaco o demás sustancias, hablando del punto de alimentación, eh, como te digo, es volver a empezar y volver a exponer al cuerpo a otra vez a la misma situación y volver al principio. Y todo el rato es una retroalimentación negativa que estamos creando, unido a todo ese factor hormonal que nos crea ese tipo de alimentos, ese tipo de comida, y ya podríamos extendernos hablando de, ¿sabes?, de lo que genera el azúcar, los alimentos procesados en nuestro cuerpo y esos picos eh, hormonales que nos produce y que tantas depresiones crean, aunque no creamos que sea así, siempre nos escudamos en al final una droga. Eso ha demostrado que es peor que una droga como la que actualmente conocemos, pero al final buscamos esa sensación otra vez en el cuerpo y nos crea esos picos que volvemos a querer buscarlo para saciarnos, para evadirnos del día a día. Y no lo interpretamos como algo malo, porque miramos el punto como un alimento y al final ese alimento nos está produciendo múltiples patologías y te digo, respecto a la parte psicológica, influye muchísimo, muchísimo en los aspectos psicológicos esos picos y esas cantidades desorbitadas en este caso, de azúcares. Ya después ya podemos entrar en temas de mayor controversia y demás, pero como te decía, dentro de todo este contexto, que aquí podemos estar hablando horas y horas, no ser cerrado, a ver, no imponer nada y en ti ser flexible en todos los aspectos es la mejor recomendación que puedo dar, porque como te digo, no hay nada cerrado, no hay nada cerrado en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra nutrición, en nuestro deporte y hay que flexibilizar cada situación. El gestionar
¿sabes? Como un poco con las terapias en tu campo, el gestionar esas situaciones en todos los aspectos, al final es lo que nos va a dar ese progreso, ¿sabes? Esas gratitudes o esos beneficios a llegar a diferentes puntos. Entonces el mejor, el mejor, mm, la mejor pautas que se podrían dar así globalmente. Sí. Estaba pensando en esta parte global, ¿no? O sea, si como población general tuviésemos que dar una pauta general que todo el mundo se beneficiaría respecto a la alimentación, ¿qué titular podríamos dar? Muy a grandes rasgos. O sea, yo partiendo de mi base, yo diría, sin tener mucha idea de nutrición, elimina todo el azúcar que puedas de tu vida, elimina productos procesados, harinas y mete mucha fibra, mucha verdurita, mucha frutita, Bueno, hidrátate bien. sí, son recomendaciones generales que obviamente que habría que individualizar respecto a diferentes casos y diferentes contextos. Pero en líneas generales, ese predominio de hidratos de carbono, por ejemplo, que nos han vendido, ha sido un burro. La pirámide nutricional no necesitamos esas cantidades tan exorbitadas de hidratos de carbono. De ahí muchas de las patologías que padecen hoy en día en la población viene determinada de esas ingestas tan desorbitadas primordialmente de hidratos de carbono. Al final fue un contexto crear la pirámide nutricional porque le interesaba a los productores principales de cereales el vendernos de esa manera y la verdad que ha sido yo creo que una de las grandes, más grandes mentiras que nos han vendido. Es así de triste la verdad, la controversia porque hasta los animales nos han vendido una marca friki de toda la vida que era el pienso que había antes, que ahora hay 20.000 millones de piensos. Al final se componía prácticamente de cereales. Un perro al final es omnívoro y la mayor parte que come, la mayor proporción es carne. Y hasta a los perritos, a los gatos, a nuestras mascotas, principalmente de perros y gatos, nos han destartalado. Al final tienen un montón de problemas de piel, de digestivos, etcétera, etcétera, por esas cantidades inmensas de nutrientes que no nos necesitamos. Dentro de ahí, como te digo, el individualizar cada caso y saber qué necesitamos para cada contexto. Pero volviendo a la pregunta inicial, realmente deporte, hidratarnos, evitar el exceso de alcohol, lo que te hablaba principalmente, la ansiedad, todo ese estrés que nos estamos exponiendo día a día, deberíamos tener más momentos para nosotros, más momentos inmóviles, más momentos sin tanto bullicio, más momentos para nosotros, el tener esos momentos para nosotros, un nivel de alimentación, como bien hablábamos, de un aporte reducido principalmente de azúcares, no iría a eliminarla, aunque los podemos obtener de las frutas y de las verduras. Pero como te digo, es un contexto a individualizar, porque por ejemplo se está demostrando que las verduras no son tan beneficiosas como, como nos han vendido. Por diferentes sustancias que tienen antinutrientes, porque al final un animal, por ejemplo, puede arañarte, puede morderte, puede correr, pero al final las plantas lo que tienen es sustancias químicas para evitar que las consumamos. Entonces está demostrando cada vez que sí, las necesitamos, pero no en esas proporciones tampoco desorbitadas. Obviamente todo va cambiando, los nuevos estudios van haciéndonos ver ciertas cosas, pero hay que llevar un poquito de cada nutriente y después individualizar cada caso en el sentido por enfermedades, por deporte que practiquemos, situaciones X, valorar todo eso, de ahí el que darnos un profesional para que pueda abarcar todas esas situaciones y buscar las mejores llaves para abrir esa puertita que todos necesitamos. Qué bueno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es fundamental que los tiempos que corren y con las comidas que hay y los procesados que hay y la sustancia que ponen a los alimentos, ¿no? De pesticidas, etcétera, es importante que tengamos al lado una figura que pueda aconsejarnos, ¿no? Sobre qué es lo mejor para nosotros mismos. Y es algo que me llama mucho la atención de tu trabajo, ¿no?
En ocasiones, propios pacientes o yo misma, en ocasiones que he estado con otros nutricionistas o personas especializadas en dietética, em, hasta que fui contigo, nunca me habían pedido una analítica de sangre. Y sin embargo, para ti, en tu forma de trabajar, es crucial. Si no, no empiezas un protocolo con alguien, ¿no? O sea, eso me habla mucho de la importancia que tiene que sea algo tan específico y tan individualizado, y que esto que hoy tú me estás prescribiendo a mí, de alguna manera, o me estás aconsejando, no le sirve al de al lado. Porque No, por eso hay que individualizar cada caso. La verdad que es triste decirlo, pero obviamente si tienes una formación es nuestra manera de trabajar, nuestro protocolo, que deberíamos seguir todos los profesionales, tanto de nutrición como de deporte. Entonces hay unas pautas que no nos podemos saltar, por mucho que queramos. Esos protocolos se tienen que llevar a rajatabla para poder valorar a ese paciente, a ese cliente. eh, para poder determinar qué es lo que necesita, si es deficitaria en una cosa, en otra, unido, como te digo, a esa anamnesis donde se pesa al cliente, donde se mide, donde se mira sus gustos, sus horas de comida, su vida diaria, sus antecedentes familiares de enfermedades. Digo, la entrevista, que es la anamnesis que la denominamos, se valoran todas esas cosas para determinar, individualizar cada persona y poder llegarle siempre progresivamente a esa persona. Tú lo has vivido bien de tener una cosa. Nosotros, de las opciones que tenía, pues pusimos algunas, las mejoramos dentro de tu horario o dentro de tus preferencias. Obviamente vamos a hacer cambios progresivos hasta llegar a lo que necesitamos y que esa planificación sea sostenible y mantenible en el tiempo, que es lo que realmente buscamos. Se pueden variar diferentes, dependiendo de la situación que tengamos. Un deportista, o se puede aumentar el calórico en determinadas situaciones, en diferentes etapas, que esté con más competiciones, con menos, o en tu caso mantenerla por un estado de salud que al final no buscamos, sino que lo que buscamos realmente es de que el metabolismo pudiera luchar o pudiera estar lo más fuerte que pudiéramos frente a lo que nos venía con toda la terapia, para minimizar todos los efectos adversos que pudieran tener dentro de los que sabíamos que íbamos a suceder. Entonces, de eso se trata al final. Pero me pasa mucho que con personas que llegan a consulta y me comentan eso mismo que me estás transmitiendo tú, y al final es triste porque deberíamos todos tener unos mismos protocolos si realmente somos profesionales, porque es verdad que también ha crecido, está en auge, de ahí que cada vez se esté valorando más eh, el perseguir a las personas que no tienen la formación adecuada. Por ello contesto, al final podemos producirle grandes problemas a las personas por nuestro egoísmo y por nuestra... Bueno, es que al final, al no ser profesional, no tienes ética, entonces no valoras desde este el punto riesgo, ¿no? el riesgo que puedes causarle a diferentes personas. Entonces, ¿dónde está el problema? Hay que esté formalizando más, que entre la ley de deporte dentro de poco, que la península está allá y aquí se está aumentando, y haya cada vez más restricciones respecto a las formaciones que tengan cada profesional a la hora de abarcar ciertos casos. Ahora está la controversia de los entrenadores personales, que ciertas formaciones no abarcarían ciertas patologías o ciertas readaptaciones de lesiones, por ejemplo, igual que respecto al ámbito de la nutrición. O sea, que podemos abarcar ciertos casos. Desde mi caso, obviamente, como te digo, el abarcar tu caso era algo que se me salía un poquito de mi contexto. Obviamente me tuve que comentar bastante. He tocado en la formación ciertas cosas, pero algo muy, muy por encima. Muy genérico, ¿no? Hay que especializarse, que es una cosa que hice y una cosa que estoy haciendo, el seguir por esa rama, dada, pues, digo, la demanda que hay y la prevalencia que hay ahora de casos de tu tipo y de diferentes. En tu caso fue de mama, pero la verdad
que están saliendo muchísimos casos, hay más prevención, hay más valoraciones, nunca mejor dicho, y, y ahí se está determinando muchísimas, muchísimas enfermedades. Sí, diagnosticando muchas enfermedades, ¿no? También porque hay más medios para poder... Y más Sí, control que había inicialmente en ese aspecto. La verdad que sí estamos mejorando, hay déficit de otras cosas, pero bueno, por lo menos vamos por ahí, cada vez somos más profesionales, cada vez hay más demanda y cada vez se están haciendo las cosas mejor por ese aspecto. Pero bueno, yo creo que en todos los campos siempre hay personas sin ética, personas que solo miran por sí mismos. Pero bueno, el recordar que al final lo que hablamos, que le podemos crear un problema grave e irreversible de salud a las personas, tanto ¿sabes? Físicamente como psicológica, respecto a los dos. sí, esta parte es importante, ¿no? Que se hable de la ética y que se hable de, pues eso, de la profesionalidad y de cómo aplicamos nuestros conocimientos y em, saber derivar cuando no podemos, ¿no? Y esto no me compete, esto mejor una persona que esté, ¿no? Que esté, Pero más cualificada y no querer abarcar cosas que no corresponden, ¿no? Quizás por formación, por etcétera. Sí. Creo que hemos hecho un recorrido importante en la parte de la nutrición y lo importante que es para, pues para sentirnos bien, para estar bien física y psicológicamente, y también de cara a la hora de enfrentar o prevenir diferentes enfermedades. Pero no quiero terminar sin que me cuentes qué es UvaVox, cómo nacen, qué hacen allí, cómo lo tienes enfocado y que podamos también enriquecernos de esta parte tuya de más dedicada al deporte, ¿no? Es un sueño, era un proyecto que tenía. Yo llevo muchos años trabajando, abarcaba las asesorías nutricionales y trabajaba con entrenamientos personales en diversos gimnasios de la isla. Entonces me surgió este proyecto casi por casualidad. Un compañero iba a dejar el local, me lo propuse y demás, y fue como el sueño con el que soñaba de, bueno, de poder generar mi forma de trabajar en grupos reducidos. Y bueno, al final lo llevamos a cabo, lo hemos estado moldeando poquito a poco y seguimos haciéndolo. Al final es un proyecto a medio y largo plazo donde vas aprendiendo, vas creciendo, donde no es lo mismo el entrenar a una persona como a 10, donde dentro del contexto grupal intentamos eh, adaptarnos a cada persona y darle su dosis adecuada. ¿Vale? Entonces, tenemos diferentes maneras de trabajar, principalmente trabajamos como te digo, en grupos reducidos, pero entre esas adaptaciones hay una adaptación a cada, a cada cliente, cada paciente, en el caso de que tenga una patología, y le damos un poquito como te digo, de esa dosis de ejercicios de salud a cada persona. Ahora el 30 de mayo justamente hacemos 7 años, 7 años que la verdad se han pasado volando y donde digo, todavía se está fraguando ese sueño, donde queremos mejorar, donde sigo formándome, donde intento hacer y dar a los clientes lo mejor de mí. De momento sigo trabajando yo solo, hacer grupos reducidos y gestiono el local junto con las asesorías nutricionales. Mm, las cuales, como te digo, intento imprimirme con las personas, intento de nutrirme de todas esas ganas y esa fuerza que me dan al valorar toda esa lucha que todos tenemos, pero en especial en casos como el tuyo, y también en casos de readaptaciones, de operaciones de rodillas, de hombros, de cosas que al final son limitantes tanto físico como psicológicamente, como que paran la vida de las personas. A lo mejor no es tanto como una enfermedad de tu tipo, pero sí que es verdad que una lesión de un ligamento cruzado que frena a la persona 6 meses, que la puede asumir en un entorno psicológicamente, Seguro. sí, porque al final les crea una limitación física que les condiciona psicológicamente y les puede crear una situación de depresión y de ansiedad. Y de, bueno, pues, al final, como te digo, es un proyecto a medio y largo plazo donde vas aprendiendo, vas creciendo, donde no es lo mismo el entrenar a una persona como a 10, donde dentro del contexto grupal intentamos
no estar, personas que todavía llevan entrenando, el verse encamados o en verse una recuperación muy lenta, muy, muy despacio y el que le cambie la vida de esa manera, no todos lo afrontan igual y obviamente también hay que trabajar con esa parte psicológica respecto a las adaptaciones y a los problemas de salud a lo que nos enfrentamos en el box, pero te digo, es súper gratificante, es estresante a partes iguales, no vamos a negarlo, ¿vale? Porque al final te quieres implicar con esas personas, a veces te llevas un poquito el trabajo a casa, pero yo creo que como todos, como tu trabajo también, de escuchar las diferentes situaciones de las personas, pero por otro lado, te digo, es esa parte intangible que no tiene precio, a la que te agarras y a esas personas que confían en ti, te depositan su confianza, sus ganas, y cuando la ves evolucionar es algo, ¿sabes? Algo increíble que te digo que no se puede pagar, no se puede pagar y es lo que me ayuda en los momentos más difíciles, en los momentos de altibajos, el que me ayuda a seguir luchando por mis sueños, por la gente y por todas esas personas que confían en mí. Al final son mi fuerza y mi equilibrio, junto obviamente a mi familia que siempre está ahí, a pilares como tú y hasta gente que me rodea externamente, amigos que tengo la suerte, la verdad, de contarlos con muchos dedos y que son de verdad y que me acompañan en el día a día me ayudan a seguir esforzándome y a seguir luchando por mis sueños y por mi vida, como a todos. Me encanta que tus sueños estén basados en la ayuda, ¿no? A otras personas. Yo creo que es algo que nos une mucho a los dos y es algo que me hace empatizar mucho contigo y es que mi sueño y mi bienestar emocional esté basado también en poder hacer que las demás personas estén en un buen estado emocional y en un buen estado, ¿no? Y que sean capaces de cumplir sueños también, ¿no? Cuando nuestro sueño individual se convierte en un sueño colectivo, creo que pasa algo y es algo mágico simplemente y creo que esta red, ¿no? Que se da entre las personas que trabajamos para ayudarnos los unos a los otros, pasa algo muy bonito y muy humano que algunos mantenemos, pero se está perdiendo, ¿no? De alguna manera en el mundo. Entonces, saber que estoy rodeada de personas, de amigos y de profesionales, como es tu caso, tan humanos y tan empáticos para sí y para la sociedad, o sea, me hace creer en que hay veces que no salimos del camino, pero que bueno, que todavía habemos personas que estamos caminando, ¿no? Hacia un destino común que es poder ayudar y hacer para nosotros y para el mundo que esto sea algo un poquito mejor, ¿no? Y es uno de los propósitos de Yamileando. Quiero agradecerte que hayas estado hoy aquí. Quiero agradecerte que estos conocimientos que tienes y que de tantos años te han costado adquirir, hoy has venido aquí de forma altruista a regalárnoslo, ¿no? A todos los oyentes o todas las personas que hoy nos estén viendo. Y quiero darte las gracias por ser parte de este proyecto, por haber dicho que sí a la primera, que no tuve ni que convencerte, es contigo sí, contigo siempre y contigo a todo. Y gracias infinitas, gracias por todo en general, desde los 5 hasta los 38 que hoy tengo Ahí los que nos quedan. y los que nos quedan. Gracias de verdad porque eres para mí un pilar muy, muy, muy grande y de verdad que quiero decirte que te lo he dicho muchas veces, que te quiero infinito, que sé que vas a estar siempre y que para mí eres un referente en la vida. No, no, sabes que es mutuo. Sabes que es mutuo y agradecido de acompañarte en tu vida y en todos tus proyectos y en todo lo que te propongas. Siempre te diré que sí, estaré ayudándote, escuchándote. Como te voy a decir que no, también sabes que te lo voy a decir. Yo te habré enseñado. Que te haya impulsado este pequeño proyecto, el que deja conocer toda tu historia, toda tu vida y que puedas ayudar a
a otras personas a luchar a lo que con el problema que te enfrentaste tú, que se puede, que si quiere se puede, que hay muchas ventanas y que estoy seguro de que le servirá de fuerza, de energía y de, y de terapia para empujar con todo el proceso y seguir viviendo y disfrutando de la vida, que a veces es muy puta hablando mal y claro, pero que también es precioso. Y el que le enseñes a la gente el camino con que esté, cuando hayan bastantes piedras, se puedan solventar, se puedan saltar, y siempre hay alguna bifurcación que podamos coger y seguir luchando por la vida. Así que gracias por todo lo que me has dado, por lo que me darás y por este ratito tan bonito y tan completo. Pues sí, me ha encantado Yamilear con Cristo Delgado. Gracias, amigo. Te quiero. Besito.